Amén. Buenos días en esta preciosa mañana. Dios les bendiga a todos los hermanos en Cristo Jesús y a todos los amigos que están o que se van a conectar en este tiempo de predicación de la palabra de Dios, donde Dios nos permite compartir la palabra con todos los hermanos, con toda la iglesia, porque sabemos que es el alimento para nuestro espíritu. Entonces, como dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos da luz, la que alumbra nuestro corazón, la que alumbra nuestro caminar como cristianos en este mundo. Entonces estamos invitando a todos los hermanos que se conecten y que le pongan ahí el mensajito a los amigos, a los hermanos, para que puedan conectarse y puedan escuchar el mensaje de esta mañana. Y pues antes de iniciar, queremos saludar a todos los hermanos en todos los lugares, compartiéndoles desde la Hacienda del Cabezón, municipio de Ameca, Jalisco, que estamos aquí bien, queridos hermanos que están en Estados Unidos o en otros lugares. Queremos avisarles que Dios nos está guardando y nos ha guardado a nosotros y a nuestras familias, y que estamos orando también por todos ustedes con el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos que solo Dios nos puede guardar y salvar de esta pandemia, porque sabemos que somos su pueblo, que somos su pueblo que le alaba en espíritu y en verdad. Así que antes de entrar en el mensaje de esta mañana, quiero que nos unamos nuevamente, como cada domingo, en una oración de acción de gracias a nuestro Dios, porque Él nos da la vida, Él nos da el aliento, Él nos da la oportunidad cada mañana de venir ante su presencia y de tener el privilegio de compartir su palabra. Entonces les invito a que oremos a nuestro Dios, dándole las gracias por su amor, por su misericordia, por la salvación que nos ha dado y por el cuidado que ha tenido con todos nosotros y con todos ustedes. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Dios Altísimo, en esta preciosa mañana, Señor, donde nos has permitido venir ante tu presencia, Padre, a compartir la palabra del Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos bendigas, Padre, pero ante todo te damos las gracias, Señor, porque hasta este día, Señor, tu misericordia, Señor, ha estado con nosotros, Padre. Gracias porque nos has guardado, Señor, de toda peste, Señor, que se está moviendo en esta pandemia en todo el mundo, Señor, mi Dios. Oramos también junto con los hermanos, Señor, para que en todo lugar, Padre, sean guardados tu pueblo, Señor. Sea guardado todo aquel que invoca tu santo nombre en todo lugar, Padre. Sea guardado aquel que ama, Señor, tu nombre, Señor. Sea guardado todo aquel, Señor, que está esperando la venida del Señor, la venida de Cristo nuestro Señor por su iglesia, y que tienen esta esperanza, Señor, en su corazón de la vida eterna, Señor, y que, Señor, en sus corazones, Señor, está el anhelo de encontrarse con su Salvador, con nuestro Creador. Gracias te damos por aquellos, Señor, que están en alerta, Señor, que están, Señor, con sus lámparas encendidas, Padre, que están llenas del aceite que simboliza el Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que estamos en espera, Señor, de este acontecimiento, Señor, que tú vendrás por tu iglesia, Señor. Oramos por el mundo, Señor, para que conozca tu palabra, para que conozca el mensaje de la palabra, el mensaje de la salvación, el evangelio de la salvación que nos trae la vida eterna. Señor, tú dijiste que una de las señales también sería que este evangelio sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendría el fin. Señor, ayúdanos a cumplir esta profecía, esta palabra, Señor, para que por medio, Señor, del internet podamos llegar a los rincones del mundo, Señor. Podamos, Señor, proclamar, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, para que el hombre se arrepienta, Señor, para que el hombre vea, Señor, que sin ti no vale nada, Señor, y que aún las naciones poderosas, aún las naciones, Señor, que se han levantado en contra de ti, Señor, mi Dios, Padre, con una irreverencia, Señor, con una altivez, Señor, tremenda, Padre, puedan comprender, Señor, que sin Dios, el Creador, el que les dio la vida, no pueden ser nada. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a seguir compartiendo la palabra del Señor. Padre, gracias por los que has salvado, por los que has sanado, Señor. Oramos
confiando, Señor, que tú, Señor, eres nuestro sanador también, Señor, no tan solo que nos guardas, Señor. Si alguien está enfermo en esta mañana, en estos momentos, oramos, Padre, por su sanidad, Señor. Oramos, Señor, para que todo virus, toda infección, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sea echada fuera. Señor, declaramos tu palabra poderosa, Señor, porque tú envías tu palabra y sanas, Señor, mi Dios. Toca, Señor, cada cuerpo enfermo, Señor. Sana las mentes también, Padre Santo. Reprendemos todo espíritu de miedo, todo espíritu de terror que está operando, Señor, en el mundo entero, Padre Santo, Señor. Declaramos tu palabra poderosa, Señor, que salva el alma, Señor, pero que también, Señor, puede sanar toda enfermedad y toda dolencia. Padre, gracias por todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, bendito sea el Señor que nos da el privilegio de compartir esta palabra poderosa, porque sabemos que solo Dios nos bendice y solo Dios nos guarda. En esta mañana vamos a compartir un mensaje que se llama ¿Cuándo vendrá Jesucristo por su iglesia? Con signo de interrogación. ¿Cuándo vendrá Jesucristo por su iglesia? Entonces sabemos en todo el mundo que todos los cristianos estamos en espera de la venida de nuestro Señor y que a través del tiempo muchos cristianos pues han predicado y han comentado y han pensado que la venida del Señor se acerca. Y yo pienso que nos estamos acercando cada día más a ese día glorioso donde el Señor vendrá por su pueblo y donde nos sacará de esta tierra para luego enviar el juicio, para luego manifestar la ira que está escrita en la palabra del Señor. Entonces, ahorita estamos pasando por un tiempo de confusión en todo el mundo. Hay muchas opiniones encontradas, ¿verdad? Tocante a esta pandemia, tocante a esta peste, ¿verdad? Hay muchas teorías, hay muchos comentarios, ¿verdad? Que de dónde vino este virus, que si vino del murciélago por un animal y pasó al ser humano. Otros aseguran que fue elaborado en un laboratorio, ¿verdad? Y hay diferentes opiniones encontradas, pero nosotros lo único que nos atañe es confiar en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la profecía que se va a cumplir y se va a ir cumpliendo conforme pase el tiempo. Entonces, ¿en dónde estamos parados para ir entendiendo? Bueno, estamos parados en el tiempo donde Cristo dijo que habría pestes, habría guerras, habría hambrunas, ¿verdad? Que la maldad en la tierra, en los hombres crecería, y es lo que estamos viviendo. Ahí estamos parados en esas señales donde el Señor Jesucristo nos avisa que estemos preparados, porque el día y la hora nadie de nosotros lo sabemos, pero Él dice que estemos preparados porque vendrá sorpresivamente. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios, que es la palabra inspirada en la Biblia. Amén. Entonces, esto es muy importante, porque también Jesucristo dijo que tuviéramos cuidado, que en los últimos tiempos, en los últimos días antes de su venida, que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, ¿verdad? Y ahorita lo estamos mirando también. Entonces, mi consejo como pastor es que tú y yo estemos atentos a la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que es la Biblia. Entonces, porque hoy se están moviendo muchos movimientos y predicadores, ¿verdad? Que dicen y les dicen a la gente que Dios les habló, que Dios les dijo. Entonces hay que tener cuidado, o que soñaron tal sueño, ¿verdad? Y que dicen a la gente, Dios me dijo que tienes que hacer esto, ¿verdad? La Biblia, que es la palabra de Dios, nos advierte de todas estas cosas, que tengamos cuidado. La Biblia es el espíritu de la profecía. Cristo, el verbo de Dios, la palabra viviente que se hizo carne, es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios quiso revelar ya está revelado en la Biblia, y que las profecías que nosotros tenemos que hablar es las profecías que están escritas en la Biblia. Por ejemplo, ahorita vamos a ver las profecías. Yo no me considero profeta, pero voy a profetizar. ¿Por qué voy a profetizar? Porque la palabra de Dios profetiza las cosas que sobrevendrán en el futuro. Entonces, cuando yo o cualquier persona cristiana compartimos la palabra profética, estamos profetizando, aunque no seamos profetas.
sino que estamos profetizando lo que ya se habló, lo que ya se escribió, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros los cristianos debemos estar atentos, ¿verdad?, a la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? La de la Biblia, ¿verdad? La cual dice, debemos estar atentos, porque esta palabra profética, dice el apóstol Pedro, es como una antorcha que arde en la oscuridad. Entonces, ¿qué hace una antorcha cuando arde en la oscuridad? Pues nos alumbra nuestro caminar. Entonces, lo más seguro para nosotros es las profecías bíblicas. ¿Qué dice la Biblia, verdad? No tenemos que basarnos a sueños, que una persona soñó esto. No, nuestra fe del verdadero cristiano está basada en las escrituras, en la palabra de Dios que fue revelada por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas también, porque esa es nuestra fe. Nosotros estamos fundados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es nuestro fundamento. Entonces, aquí está escrito. Entonces, esta mañana vamos a compartirles a ustedes cuándo vendrá Jesucristo por su iglesia. Esto es muy importante. ¿Qué dice la Biblia? Y nuestro estudio de esta mañana va a comenzar en el capítulo 5 del libro de Tesalonicenses. Los que tengan Biblia pueden buscarlo y corroborar que lo que predicamos nosotros y lo que compartimos nosotros es bíblico, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que pensamos, sino es lo que los santos apóstoles recibieron por el Espíritu Santo, porque fue una revelación que hizo Dios, ¿verdad?, para que ellos lo escribieran. Entonces nuestro estudio comienza en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante, y vamos a ver unos conceptos muy importantes con la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, pero es para nosotros también en este tiempo. Dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4, y voy a hacer un alto. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, fíjese bien lo que dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ok, vamos a ver un punto muy importante. Estos versículos, el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia cristiana, ¿verdad?, acerca de los tiempos y de las ocasiones que sobrevendrán en el día del Señor. Entonces, aquí Pablo está advirtiendo, es una advertencia a la iglesia, a los cristianos y para nosotros en este tiempo, que ese día del día del Señor, ¿verdad?, no nos sorprenda. ¿Por qué? Porque a veces se malinterpretan las escrituras. Muchos cristianos creen que cuando Pablo dice el día del Señor se está refiriendo al arrebatamiento. Y quiero decirte que no se refiere al arrebatamiento, se refiere al día del castigo, al día de la ira de Dios. El día del Señor está profetizado desde el Antiguo Testamento y que va a ser un día terrible, va a ser un día de tremendo lloro, de crujir de dientes aquí en la tierra, donde el Señor descargará su ira y sus juicios sobre el mundo entero. Y te lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Por ejemplo, el día del Señor está profetizado en el libro de Isaías. Vamos a comprobarlo para ir entendiendo la escritura. El día del Señor está profetizado en Isaías 13, 9. Vamos a ver ahí en el libro de Isaías, capítulo 13, 9, por favor, los que tengan Biblia, para que podamos entender a qué se refiere Pablo, porque es una advertencia. Él dice, para que aquel día no lo sorprenda como ladrón en la noche. Dice el libro de Isaías, capítulo 13, verso 10 en adelante, dice, verso 10, dice, 9, voy a empezar desde el 9, dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor,
y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro fino de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, dice en el versículo 13, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Entonces, aquí la profecía de Dios anuncia que el día de Jehová, el día del Señor, que es el mismo, ¿verdad?, se protagonizará con eventos de castigo, con eventos tremendos, donde dice que las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, donde castigará al mundo por su maldad, donde habrá un terremoto terrible, donde dice en el versículo 13 que hará estremecer los cielos y la tierra, fíjate, la tierra se moverá de su lugar. Va a ser algo catastrófico el día del Señor. Por eso el apóstol San Pablo está advirtiendo, diciendo, porque dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero para nosotros, en el versículo 4, dice Pablo, mas vosotros, mas ustedes, hermanos, todos los cristianos, dice, no estáis en tinieblas, ¿para qué? Para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, la iglesia, los cristianos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados, como aquellas vírgenes prudentes que se prepararon con sus lámparas y tomaron aceite consigo, esperando la venida del novio, esperando la venida del Señor, que representa ahí, ¿verdad?, en esa parábola que el Señor nos enseñó de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ser como las vírgenes prudentes que se prepararon, ¿verdad?, que llenaron sus lámparas con el aceite que simboliza el Espíritu Santo. Entonces tenemos que llenarnos de Dios, llenarnos del Espíritu Santo, estar en espera del Señor, pero estando preparados cada uno de nosotros en nuestra vida, agradando a Dios, siendo testimonio al mundo de que Cristo está en nuestro corazón, predicando la palabra, compartiendo el evangelio a las personas que no le conocen, para que aquellas personas tengan la oportunidad de arrepentirse y tengan la oportunidad de venir a los pies de Jesucristo. Esta es la iglesia verdadera. Esta es la iglesia que espera a su Mesías, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia que se prepara para que aquel día no sea sorprendida. Quiere decir que si alguien se descuida, puede ser que se quede en el arrebatamiento, puede ser que le toque vivir la gran tribulación en el tiempo del anticristo. Entonces Pablo advierte, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro corazón está el Espíritu Santo, está Cristo. Cristo es la luz. Nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda, el día de la ira de Dios. Entonces, el día del Señor está aquí profetizado, donde será un día terrible, un día de indignación de nuestro Dios, un día donde Dios castigará al mundo entero por su maldad. Pero fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5. Dice, hablando a los cristianos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, que representa a Dios. No somos de la noche ni de las tinieblas, o sea, no somos de Satanás, no somos de la maldad. Por tanto, dice el Espíritu Santo por Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Quiénes son los que duermen? El mundo, que no tiene a Cristo en su corazón, está en un sueño profundo. Están en un sueño como muertos. Bueno, están muertos en sus delitos y pecados y no toman en cuenta lo que Dios está hablando en la naturaleza, lo que Dios está hablando en los acontecimientos que están ocurriendo en todo el mundo. Porque vendrán guerras, vendrán hambres, vendrán más pestes, querido hermano y amigo. Vendrán más, porque Cristo lo dijo. En plural habló guerras, pestes, hambrunas, ¿verdad? Entonces, en plural lo habló, no lo habló en singular. Entonces, esto es bien importante. No durmamos como los demás, porque ellos, ¿verdad?, ellos están dormidos, ¿verdad? Entonces en el versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros los cristianos, ¿verdad? Debemos de ser sobrios. ¿Y de qué debemos vestirnos? Dice, con la coraza de fe y de amor. Esto es muy importante. La fe, la coraza de fe y del amor es lo que nosotros debemos estar atentos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos amor para nuestro prójimo, somos como címbalos que retiñen sin sentido. Entonces tenemos que cuidar nuestra fe, y más en estos últimos tiempos, porque la Biblia dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por hombres que tienen cauterizada la conciencia. Entonces nosotros tenemos que ser sobrios, tenemos que vestirnos con la coraza de fe. Hermanos, no pierdan la fe. Se acerca la venida del Señor, se acerca el arrebatamiento, se acerca donde la iglesia del Señor será arrebatada y será llevada al cielo para que pueda venir la ira de Dios, para que pueda venir el día del Señor, el día del juicio, donde el Señor castigará al mundo por su maldad. Recuerden que Jesucristo nos prometió en el Evangelio de San Juan capítulo 14, donde el Señor dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Pero fíjense lo que les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, Cristo ascendió a los cielos para ir a preparar una morada en los lugares celestiales, para que cuando llegue el momento preciso del arrebatamiento, que el Señor mismo vendrá, nos llevará a ese lugar precioso y donde estaremos guardados mientras pasa la ira de Dios. Entonces, aquí lo dice en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios, aquí lo dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea que muramos en la carne, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, Pablo dice que la iglesia no ha sido puesta para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces estamos viendo con la Biblia cuándo vendrá Jesucristo, los eventos que sucederán. Entonces nosotros estamos parados ahorita esperando también, no tan solo lo que dijo Jesucristo de las guerras y de todo eso, también Pablo nos habla algo muy importante en Filipenses 3:18. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Vamos a ver. Esto es bien importante lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia, salvación por medio de Cristo. Y nosotros ya tenemos la salvación, pero seremos sacados de la tierra. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:17 en adelante. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Verdad? Esto es bien importante. Tenemos que imitar todo lo bueno. Tenemos que imitar a los hombres de Dios, pero sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo a seguir, a imitar. Pero también Pablo, cuando él escribió las cartas, decía que así como lo imitaran a él, porque él imitaba a Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener un buen ejemplo, dar un buen ejemplo para el mundo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, dice Pablo, y aún ahora lo digo llorando. Fíjense cómo Pablo lloraba por ciertos hermanos que se decían cristianos, ¿verdad? Pero que en realidad lo que los movía eran las cosas terrenales, eran las cosas del dinero, eran los negocios, eran las cosas de la vida, y en realidad en sus corazones no anhelaban ni siquiera la venida del Señor. Por eso dice, lo digo llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tipo de personas
no les gustaba sufrir por el evangelio, no les gustaba sufrir por ser cristianos, no testificaban, no hablaban a nadie, eran personas que se escondían, eran personas que no iban a la iglesia, eran personas que vivían una vida a su manera, como ellos pensaban, porque en este tiempo hay muchos cristianos que forman un cristianismo en sus mentes, ¿verdad? Y piensan ellos, no es necesario ir a la iglesia, no es necesario leer, no es necesario estar con los hermanos, no es necesario adorar a Dios en la iglesia, y se forman sus propias teologías antibíblicas. Pero Pablo dice, lo digo llorando, dice, porque son enemigos de la cruz de Cristo, dice, pero dice algo muy tremendo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Fíjense, solo piensan en lo terrenal. Hay una diferencia entre el verdadero cristiano que está esperando al Señor y que vive para el Señor y que sirve al Señor y que predica al Señor. Miren, por eso dice, para los verdaderos cristianos en el versículo 20, dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía de nosotros los cristianos no está aquí en la tierra, está en los cielos, dice la palabra de Dios. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué tremendo. Nuestra ciudadanía, queridos hermanos, no está aquí, está en el cielo. Pero me llegó mucho este versículo, dice en el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Cristo venga, tu cuerpo y mi cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos para ir al encuentro con el Señor en las nubes. Y ese es el evento grandioso que nuestro corazón anhela. Esa es la esperanza gloriosa que habla la Biblia a todos los verdaderos cristianos que estamos en espera de nuestro Señor. Y nos gozamos compartiendo esta esperanza para que muchos se unan en esta fe, para que muchos se unan a esta esperanza que sucederá en el tiempo de Dios. No podemos decir mañana, pasado, no. Lo que estamos diciendo, lo que habla la Biblia, que sucederá un día sorpresivo, que el Señor vendrá sorpresivamente también, así como vendrá en el día del Señor en la ira, también vendrá como ladrón en la noche sorpresivamente. También pone ese ejemplo cuando venga el Señor. Entonces, nuestra ciudadanía no está aquí, queridos hermanos, y tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Pero antes de que venga el Señor, el apóstol Pablo escribió algo, advirtiéndonos de que antes de que venga el Señor sucederá algo muy importante. Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Algo muy importante. Estamos viendo en la Biblia lo que la Biblia dice, lo que la Biblia, ¿verdad?, revela para nosotros que somos la iglesia. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjense bien, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, aquí está hablando de la venida del Señor, del arrebatamiento que sobrevendrá a la iglesia, dice, que no os dejéis mover, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no se turben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie los engañe en ninguna manera. Fíjense lo que dice Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a explicar un poquito. Aquí hay una parte de los cristianos, ¿verdad?, que asegura que en cuanto la iglesia sea arrebatada, aparecerá el anticristo. Pero hay otros hermanos cristianos que son cristianos también, ¿verdad?, que aseguran por este versículo que acabo de leer o por esta escritura que acabo de leer, ¿verdad?, que es necesario
que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, o sea, el anticristo. Y entonces vendrá el Señor. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando aparezca el anticristo, ¿verdad?, no va a aparecer siendo malo, sino que su aparición en el mundo será de una persona buena, de una persona caritativa, de una persona con una atracción en el mundo entero, un líder mundial, un líder que aparecerá y que aparecerá en un tiempo donde los países estén en conflictos, donde va a haber hambres, donde va a haber muchas cosas malas de lo que habla la misma Biblia. Entonces, este hombre de pecado aparecerá y convencerá al mundo entero para que lo pongan como líder mundial, como un presidente mundial. Entonces, este hombre de pecado, dice Pablo, dice, nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si así fuera, esto quiere decir que la iglesia conoceremos al anticristo. No estoy diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación o la ira de Dios, no. Que según, como dice este versículo, la iglesia todavía estará aquí cuando aparezca ese líder mundial, ¿verdad?, que aparentará ser bueno y aparentará, ¿verdad?, ser el verdadero Mesías, porque engañará a los judíos, al pueblo de Israel. Entonces, nosotros no vamos a entrar en contención. Lo que nosotros nos debe interesar es que si Dios permite que la iglesia esté aquí cuando aparezca el anticristo, eso no importa. Lo que importa es que nosotros estemos preparados espiritualmente y mentalmente, porque si Dios permite que estemos aquí cuando el anticristo aparezca, no sabemos hasta qué tiempo Dios nos permita vivir, ¿verdad?, acontecimientos que sobrevendrán. Pero eso sí podemos asegurar como predicadores, que el Señor sacará a su iglesia antes de que venga el juicio de Dios y que la iglesia será arrebatada al cielo. Entonces no nos vamos a meter ahí a contender, porque también son hermanos, somos cristianos todos. Entonces, pero la apostasía, queridos hermanos, se está manifestando ya. Entonces vamos a estar mirando todas las cosas que acontecerán en la historia. Entonces, este hombre, el hijo de perdición, el hijo de pecado, dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acuérdense que el profeta Daniel habló de este personaje, el anticristo. Todos sabemos, hermanos, que este hombre se va a sentar en el templo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ese es lo que habló el profeta Daniel, que dice la abominación desoladora. Cristo también lo trajo a alusión, ¿verdad? La abominación desoladora es cuando este hombre, hijo del diablo, ¿verdad?, se sienta en el templo de Dios y él dice, yo soy Dios, yo soy el verdadero Dios, yo soy el verdadero Cristo, me van a adorar a mí. Entonces, esa es la abominación desoladora. Entonces, para que acontezca esto también, que habla del anticristo y se siente en el templo haciéndose pasar por Dios, tiene que pasar algo, que también vamos a verlo, la reedificación del tercer templo de Jerusalén. Acuérdense que el primer templo que Salomón hizo fue destruido por Nabucodonosor. El segundo templo que se reedificó en los tiempos de Jesucristo, antes de que naciera Cristo, por el rey Herodes, ¿verdad?, donde dice que en 46 años lo reedificaron, fue destruido también por el general Tito con sus legiones romanas. Entonces, está profetizado que el templo se va a reedificar, donde el anticristo, cuando venga al mundo, se sentará en el templo, en el tercer templo, ¿verdad?, y se hará pasar por Dios para que lo adoren. Entonces, todos estos acontecimientos, queridos hermanos, se van a ir cumpliendo al pie de la letra. Entonces, si nosotros conocemos las profecías, las escrituras, nadie nos va a poder engañar y vamos a estar alertas, ¿verdad?, en todas las cosas que acontezcan, porque este hombre se levantará contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo que sea objeto de culto del verdadero Dios, porque él se levantará, ¿verdad?, nombrándose que él es Dios, ¿verdad?, y que gobernará en todo el mundo. El diablo le va a dar todo el poder porque Dios le va a permitir
que haga estas cosas. Acuérdense que Dios, nuestro Dios, tiene el control de todo. Que las cosas que pasan y que suceden, no crean que Dios no está al tanto. Dios es el que permite y mueve las fichas del ajedrez para que todo se vaya cumpliendo en la historia. Dios nunca pierde el control. Él siempre tiene el control, nuestro Dios. Por eso tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar llenos de fe, llenos de esperanza, confiando en nuestro Dios. Y que esto que está pasando de pandemias y guerras que sobrevendrán, no sabemos lo que viene adelante por los problemas de esta pandemia. Estados Unidos le está echando la culpa a China y no sabemos, ¿verdad? No sabemos lo que va a acontecer, no sabemos lo que estos dos potencias mundiales van a hacer, ¿verdad? Entonces todos sabemos que todo nació porque vino la guerra económica, ¿verdad? Entonces se cree, ¿verdad?, que una parte de los chinos que son comunistas se unió a una parte de americanos, ¿verdad?, que tiene el control mundial de la economía y que fabricaron ese virus para descontrolar al mundo y para tumbar al presidente Trump que está en contra de ellos, ¿verdad? Entonces, esto es guerra de poder, querido hermanos. Usted tiene que saberlo. Esta es una guerra de poder, una guerra de tener el control del mundo por hombres perversos y por hombres malos que se han levantado en esta generación, hombres que abiertamente, lo digo, están adorando a Satanás, porque el Dios de ellos es el dinero y Satanás controla el dinero, controla la economía. Cuando, no estoy diciendo que el dinero sea malo en sí mismo, ¿verdad?, sino que cuando el hombre se aleja de Dios, ¿verdad?, y su dinero es su Dios, caen en esos pecados de matar, de destruir a los pueblos, a las naciones. Entonces, queridos hermanos, esto es una guerra entre poderes malos, entre hombres malos que se han levantado en esta generación, por lo cual el Señor castigará al mundo entero. Pero también vemos que el mundo entero está bajo pecado, ¿verdad? El otro domingo yo comenté que ni aún con la pandemia la gente asesina, deja de matar, la gente en su pecado, en su maldad, deja de hacer maldades, siguen robando, siguen matando, siguen fornicando, adulterando, no se arrepienten. Entonces, por consecuencia, Dios mandará el juicio sobre esta generación. Entonces, este hombre se opone a todo lo que es Dios y se sentará en el templo de Dios como Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de todas las cosas que sobrevendrán, ¿verdad? Porque todas estas cosas pasarán, pero nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo nos va a revelar cuando Cristo se manifieste en el rapto. Vamos a ver qué dice, primeramente, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 en adelante. Ahí entramos ya al arrebatamiento, ahí entramos ya donde la iglesia será arrebatada, donde la iglesia será sacada de la tierra, donde la iglesia, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos, fíjense lo que dice, a la iglesia, no al mundo, el mundo que no cree en Dios, el mundo que no cree en Cristo, para ellos esto no va a suceder. Entonces, pero esto digo, hermanos, dice, que la carne y la sangre, fíjense bien, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos fuimos diseñados en nuestra forma, en nuestra carne, ¿verdad? Fuimos diseñados para vivir aquí en la tierra. Ahora, para que nosotros seamos transportados al tercer cielo donde mora Dios, esta carne tiene que ser transformada, como lo vimos en Filipenses 3:18 en adelante, 3:20. Esta carne tiene que ser transformada porque es una carne corrupta, de corrupción. ¿Qué quiere decir? Que se echa a perder, que se pudre. Entonces, nosotros no podemos ir al cielo, carne y sangre, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice en el versículo 51, dice, he aquí, les digo un misterio. ¿Por qué un misterio? Porque el arrebatamiento de la iglesia le fue revelado a Pablo. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde él narra que oyó cosas inefables, cosas que no le fue permitido escribir, cosas que no le fue permitido compartir con la iglesia cristiana,
pero que dijo que le fue revelado el arrebatamiento, le fue revelado que un día Cristo volvería sorpresivamente y arrebataría a todos los cristianos y los sacaría de la tierra. Por eso dice, aquí les digo un misterio, pero ahora ya no es un misterio, sino que ha sido revelado a sus santos apóstoles para que nosotros los cristianos, ¿verdad?, recibamos esa revelación. ¿Cuál era ese misterio? Dice, no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir esto? Dormir en la palabra de Dios significa morir en nuestra carne. Entonces, cuando se dice que un cristiano murió, dice, durmió en el Señor. Entonces, Pablo utiliza esa palabra. Dice, no todos dormiremos, no todos moriremos, para que entendamos. Pero todos seremos transformados. Ahí está lo bonito. Todos seremos transformados. Tanto el que muera en su carne, tanto el que esté vivo cuando venga Jesucristo, todos seremos transformados. ¿Cómo? Aquí lo dice el apóstol Pablo. Dice en el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, los muertos, y nosotros seremos transformados. Entonces, Pablo utiliza una palabra griega, ¿verdad? Por eso yo siempre me gusta utilizar el diccionario griego también, que mi Biblia trae. Y esto es muy importante. Dice, en un momento, dice, fíjense, la palabra griega, en un momento, lo que significa, viene de la palabra griega átomos. Fíjense lo que dice el diccionario. Dice, compare atomizador y atómico. Dice, intacto, indivisible, no seccionado, infinitamente pequeño. Dice, la palabra es un compuesto de un, y temnos, cortar en dos. Cuando se le usa con referencia al tiempo, de lo que está hablando la palabra, ella se representa una unidad de tiempo extremadamente corta, un destello, un instante, una unidad de tiempo que no se puede dividir. Dice, un segundo puede ser calibrado a un décimo, a un centésimo, a un milésimo de segundo. Pero ¿cómo se calibrará un segundo atómico? El retorno de Cristo ocurrirá durante un segundo atómico, en un destello, en un abrir y cerrar de ojos. Así sucederá el arrebatamiento de la iglesia, querido hermano. Por lo cual, gózate, gocémonos de esta esperanza bienaventurada que la palabra de Dios nos da para que nosotros tengamos esa fe. Entonces será en un abrir y cerrar de ojos. No todos dormiremos, no todos moriremos, mas todos seremos transformados. Muchos predicadores los he escuchado, todos vamos a morir. No es cierto. La palabra de Dios dice que muchos cristianos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no conocerán la muerte, pero sí serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, algo tremendamente rápido, ¿verdad? El poder de Dios es ilimitado. Pero dice en el 53, porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Tenemos que ser transformados para que se vista de inmortalidad, para que cuando seamos transformados, la muerte ya no existirá, la enfermedad no existirá, ya no necesitaremos orarle a Dios para que nos sane, ya no necesitaremos orarle a Dios para que nos consuele, porque Dios mismo, cuando estemos con Él, Él será nuestro Dios, nuestro consuelo. Él es la vida eterna y nosotros con Él tenemos la vida eterna. En el 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, cambie nuestro cuerpo, y esto mortal, esto que muere, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando el cuerpo del cristiano sea transformado, desaparecerá la muerte, no habrá
corrupción, no pasará nada, ninguna enfermedad, sino que estaremos con Dios por la eternidad. Querido hermano, querido amigo, esa es la esperanza bienaventurada que habla la Biblia para todo ser humano que quiera aceptarlo. El poder del pecado era la ley que Dios escribió por medio de Moisés, trajo muerte, pero la gracia que Dios derramó para que todo el mundo pueda y tenga la oportunidad de ser salvo, todavía está. Su gracia está en este momento. Su gracia está al alcance tuyo. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Jesucristo. Él te ama. Él dio su vida por ti. Él dio su vida por el mundo entero. Aprovecha la gracia de Dios, que todavía estás en oportunidad. Todavía estás tú ahí con esa oportunidad. Porque dice el apóstol Pablo, aquí en la carta a Tito, que Dios me la da en este momento, dice, hablando de la gracia de Dios, tienes la oportunidad, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, fíjate bien, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para aquellos que no creen que Jesucristo es Dios, Pablo lo reconoció como Dios, como Hijo de Dios, pero Dios con el Padre también. Aquí lo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Querido amigo que estás escuchando, no tan solo compartimos con la iglesia la esperanza de Jesucristo, de la venida, sino que compartimos también el evangelio de la salvación, el evangelio de las buenas nuevas, que hay una esperanza para ti, hay una esperanza de vida eterna, que tú también puedes venir a Cristo y estar en espera de la venida del Señor, porque la gracia de Dios ya se manifestó para salvación a todos los hombres, ¿verdad? Pero dice que esa gracia nos enseña a que tenemos que renunciar a la impiedad, tenemos que renunciar a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, que cuando tú crees en Jesucristo, tienes que alejarte del pecado, tienes que dejar tu mala vida, tienes que dejar la maldad, tienes que vivir para Dios, tienes que ofrendar tu vida para Dios, ¿verdad? Y que es algo muy importante. Pero para los cristianos, hablando de estas cosas, para los cristianos también Dios nos habla en el capítulo 12 del libro de los Romanos, algo muy importante, porque estamos predicando a la iglesia y también a los amigos que no son cristianos. Dice, para los cristianos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, habla a los cristianos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros venimos a la gracia de Dios, Dios quiere que nosotros, nuestra vida, nuestro cuerpo, que habíamos puesto para el pecado, para la fornicación, para el adulterio y para cuanto pecado practicamos, dice que ya no debe de ser así. Por eso dice en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, está hablando a los cristianos, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no se conformen a este siglo. La palabra conformarse, ¿verdad?, significa algo muy importante para entenderlo. Conformarse significa que el cristiano no tenemos que acomodarnos al mundo, a lo que el mundo practica, a la corriente maligna del mundo, a lo que el mundo está practicando en toda su vida.
cosas anticristianas, una inmoralidad tremenda, ¿verdad? Una corriente maligna que los está arrastrando al pecado, a la maldad. Entonces a nosotros se nos habla que nosotros no nos tenemos que adaptar a ese modelo que está viciado por la maldad en este mundo, porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, nosotros somos pueblo santo para el Señor, nosotros somos un pueblo que Dios ama y que Dios nos ha salvado y nos ha traído a su reino para que nosotros seamos ejemplo, prediquemos el Evangelio y para que el mundo vea en nosotros que Cristo, el Señor, mora y habita en nuestros corazones. Entonces nuestra conducta tiene que ser, como dice aquí, nosotros no tenemos que mezclarnos con el mundo, ¿verdad? Porque el mundo pasará y sus deseos, pero dice la palabra que el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces vamos a cerrar, ¿verdad?, este mensaje con lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, ¿verdad? Ahí es donde habla abiertamente del rapto, del arrebatamiento de la iglesia y cómo va a suceder. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, busquen ahí todos. Comienza diciendo en el versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, una vez más habla la iglesia, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron en el Señor. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que están tristes y los que no tienen esperanza? Los que no confían en Dios, los que no creen a la palabra de Dios, los que no tienen a Cristo en su corazón. Ellos dicen, ya el que se murió, ¿verdad? Entonces, su mentalidad de ellos es vivir en la tierra, vivir en esta vida tomando, adulterando, fornicando, robando, haciendo todo lo que su mente perversa les da. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una esperanza, ¿verdad? Se muere una persona y dicen, pues a ver dónde lo envía Dios, ¿verdad? Pues a ver dónde lo manda Dios. Querido amigo que estás escuchando, Dios ha mandado a Jesucristo, su Hijo amado, para que tú tengas la vida eterna. Y tú tienes que hacer una elección. Tú tienes que elegir a dónde quieres ir. Si con Dios o al infierno. ¿Sí escuchaste bien? O con Dios o al infierno, ¿verdad? Porque Satanás está engañando a muchos hombres, incluso que son religiosos, diciendo que el infierno no existe. Quiero decirte que si tú lees lo que habló Jesucristo, Jesucristo habló más del infierno que de otra cosa. Habló de la condenación. Habló de un lugar de tormentos, habló de un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Y el Apocalipsis habla de un lago de fuego que representa la muerte segunda. Entonces tienes que hacer una elección de recibir la gracia de Dios, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, para que no estés triste, ni que se entristezca tu corazón cuando se muere un familiar tuyo, porque si nosotros sabemos que se murió un familiar mío, pero es cristiano, yo sé dónde va. Yo sé dónde va a ir con Dios. Entonces yo no tengo por qué entristecerme, aunque ciertamente sentimos un dolor humano cuando se nos va un ser querido, pero dentro de nosotros, nuestro espíritu, estamos seguros que va a un lugar mejor con Dios. Entonces por eso Pablo dice, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, en Cristo Jesús. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, o sea que esto es verdad. Palabra del Señor significa que esto es verdad. Que nosotros que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos adelantaremos a los que ya murieron en la carne, sino que cuando venga Cristo va a suceder lo que dice enseguida el versículo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, fíjense bien, el Señor mismo, el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel, un arcángel tocará la trompeta, y con trompeta de Dios, ahí la tocará, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dice aquí? Que el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor. Esta es la promesa de Dios, queridos hermanos, queridos amigos. Esta es la promesa de Dios, el misterio que le fue revelado a Pablo. Por eso este misterio no lo podemos encontrar en Pedro, no lo podemos encontrar en otro escritor de la Biblia. Este misterio Dios, Jesucristo, el Padre le reveló a Pablo para que escribiera el arrebatamiento, ¿verdad? Porque Cristo habló más de su segunda venida. O sea, la segunda venida está caracterizada en dos partes: en el arrebatamiento y cuando venga Cristo a la tierra, donde vendrá y donde todo ojo le verá. Eso es muy importante que la iglesia podamos entender y separar, ¿verdad? Que la segunda venida está caracterizada en dos tiempos. En el arrebatamiento, cuando Cristo, estamos hablando aquí, será arrebatada la iglesia, y cuando venga a destruir al anticristo, cuando venga en la guerra del Armagedón, donde todas las naciones rodearán a Israel para querer destruirla, entonces vendrá el Señor Jesucristo y posará sus pies en el monte de los olivos, y entonces vendrá a enjuiciar a todas las naciones. Pero este misterio se le reveló a Pablo, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces dice que se tocará una trompeta. ¿Cuántos de ustedes sabemos, ¿verdad?, que ya hay un tiempo donde se oyen trompetas en diferentes lugares de la tierra? No sabemos qué signifique, no sabemos qué quiera decir eso, porque hay muchos misterios en la tierra, hay muchos misterios que no podemos entender. Pero podría ser que Dios estará avisando todas estas cosas, podría ser que Dios está dando una señal, ¿verdad? Porque aquí habla que se tocará una trompeta, que un arcángel tocará una trompeta, ¿verdad? Este es un comentario aparte bíblico mío. Entonces, ¿qué significará esas trompetas que se oyen en diferentes lugares de todo el mundo? En realidad no lo sabemos. Pero lo que sí dice la Biblia que cuando el Señor venga, ¿verdad?, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que se tocará una trompeta. Entonces seremos arrebatados. Dice, luego nosotros, primero los muertos que murieron en Cristo, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, querido hermano, yo te aliento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que permanezcas firme en la fe, a que tu fe no decaiga, a que a pesar de que veas muchas cosas en el mundo, o aún en tu iglesia, o aún en aquellos que se nombren cristianos, que tu fe no decaiga, que nuestra fe no decaiga. El Señor vendrá sorpresivamente, el Señor cumplirá su palabra, porque esta es la palabra profética más segura a la cual dijo Pedro, tenemos que estar atentos. Nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que estar atento a todas estas cosas que sucederán. Y quiero decirles a muchos hermanos, ¿verdad?, que dispongan su vida para las cosas de Dios. A que no pierdan en el tiempo en el Facebook, a que no pierdan el tiempo en las redes sociales, haciendo comentarios vanos, haciendo comentarios que en realidad no ayudan a nadie. Yo les digo con todo el amor de mi corazón, que dispongan su tiempo para Dios, que dispongan su vida para Dios, ofrenden su vida, su cuerpo para el servicio de Dios, porque dijo Pablo que todo lo que hagamos nosotros, nuestra obra aquí en la tierra será recompensada, y que todo lo que nosotros hacemos no será en vano, sino que todo lo que hagamos para el Señor nos bendecirá aquí en la tierra, pero la mayor bendición es que cuando venga Cristo nos iremos con Él, porque ciertamente sucederá otra profecía. El Señor dijo en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me dejas entrar? ¿Por qué me vas a castigar? Señor, yo prediqué, Señor, estuve en las plazas, Señor, hice milagros en tu nombre, Señor. Pero dice el Señor, les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente se engañará, que mucha gente vivirá un cristianismo ficticio, un cristianismo falso, un cristianismo porque no les interesan las cosas de Dios. Lo que les interesa es el dinero, lo que les interesa es cuánta cosa el mundo les ofrece. Pero yo les digo con el amor de Cristo, ofrezcan su vida a Dios, porque el primer mandamiento es este: ama al Señor tu Dios
con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Si hicieres eso, dijo Cristo, habrás cumplido toda la ley de Dios. Entonces tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y quiero que hagamos una oración para terminar en esta preciosa mañana, tarde ya. Le damos las gracias a Dios porque podemos llegar a las personas que no tienen a Cristo. Y yo quiero primero orar por las personas que no tienen a Cristo, para que si escucharon este mensaje, abran su corazón al Señor Jesús. Él les quiere dar vida eterna, Él los quiere salvar. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias. Ayúdenme a orar todos los que están aquí. Te damos gracias, Padre, por esta palabra y sobre todo te damos gracias por la bienaventuranza de esta esperanza, Señor, donde nosotros, Señor, esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, pero como cristianos nos interesa más en estos momentos, Señor, orar por las personas que no te conocen, Señor, orar por todas aquellas almas que están, Señor, Padre Santo, perdidas en el mundo, Señor, que no han podido encontrar el verdadero camino, Señor. Yo te pido que tu Santo Espíritu ilumine sus corazones y sus mentes, Señor, para que puedan ver y entender, Señor, que todos estos acontecimientos, Señor, irán creciendo, irán de mal en peor, Señor, y que esto es el principio de dolores, como está escrito en tu palabra, Señor, que esto no acaba, Señor, desgraciadamente, aunque queramos cambiarlo, Señor, no cambiará, Señor, porque la palabra de Dios, que es la profecía verdadera, se cumplirá al pie de la letra. Querido amigo, habrá guerras, pestes, hambrunas en todos los lugares, nación contra nación se levantará, y luego vendrá el fin, pero estamos ofreciendo por la palabra de Dios que aceptes a Jesucristo. El Señor dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesucristo tiene los brazos abiertos. Dice también el Señor, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Querido amigo, Jesucristo te ama. Ven a él. Él te ama tanto que dio su vida y derramó su sangre por ti. Acéptalo en tu corazón. Si tú le aceptares, si algún alma, una persona quiere aceptarlo, haz conmigo esta oración diciendo, Padre Santo, en este momento reconozco que soy pecador. En este momento creo que tu palabra es verdad y que se cumplirá al pie de la letra. En este momento, Señor, decido arrepentirme, decido creer en lo que Jesucristo hizo por mí, que derramó su preciosa sangre en una cruz para limpiar mis pecados. Lo acepto como mi Señor y Salvador y lo recibo en mi corazón. Padre, gracias por ese amor que has tenido para conmigo y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén. Si has hecho esta oración, querido amigo, acuérdate que Dios es fiel y solamente te puedo decir que busques de Dios, que leas la Biblia, que leas las Escrituras, donde vas a poder conocer más de Dios. Quiero orar por la iglesia ahora. Padre, te doy gracias por la iglesia, por aquellos que están esperando la venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor, habla a sus corazones de muchos hermanos. Habla a sus vidas, bendito Señor, que el día se acerca, Señor, y que tenemos que estar, Señor, en constante oración, que tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas y no pasar por alto lo que estamos hablando, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, les hable a sus conciencias, Señor, y que puedan dedicar su vida, Señor, para amarte y para servirte, Padre, para que cuando tú vengas, Señor, nadie salgamos avergonzados, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que nos has mandado hacer, que es compartir el Evangelio con las personas que no te conocen, Señor. Danos gracia, danos unción, Señor, de tu Espíritu, Señor, y que, Señor, todas estas cosas que están pasando, Señor, nuestros corazones estén firmes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, querido hermano y amigo. Nos vemos, Dios mediante, para el otro domingo. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes. En el transcurso de la semana estamos orando por todos ustedes, hermanos, que Dios los siga guardando de esta pandemia. Dios es fiel, Él es tu pastor, Él es tu sanador también. Y si alguien está enfermo, estamos orando también por los enfermos, ya lo hicimos al inicio, y confiamos en nuestro Dios, que es el Todopoderoso, ¿verdad? Y que a Él nada se le pasa, Él está al tanto de todo. No te apures, no entres en temor, no entres en pánico, porque eso es lo que Satanás quiere, que el mundo esté en pánico, y mucha gente está en pánico. Yo lo que te puedo decir es que si tú estás con Dios,
Dios estará contigo. Que si tú buscas a Dios, lo encontrarás. Entonces, sigue adelante, querido hermano y amigo. Que Dios te bendiga en este precioso día. Amén. May Dios bendiga a Aurora.